Van Damme compra antigua mansión de Pablo Escobar y encuentra nuevos secretos enterrados en la mansión. El sol de la tarde caía sobre las montañas que rodean Medellín, bañando la ciudad con un resplandor dorado que contrastaba con su turbulento pasado. Jean-Claude Van Damme, de 64 años, observaba el paisaje desde la ventanilla de su auto mientras su chofer colombiano, Miguel, serpenteaba por las calles empinadas hacia El Poblado, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. «Es una ciudad diferente ahora, señor Van Damme», comentó Miguel, mirando por el retrovisor. «Ha cambiado mucho desde los días de Escobar». Van Damme asintió, sus ojos azules reflejando la luz del atardecer. Habían pasado más de 30 años desde que visitó Colombia por última vez para filmar una película de acción. Ahora regresaba, no como estrella de cine, sino como un hombre en busca de un nuevo capítulo en su vida. «La transformación es impresionante», respondió Van Damme en un español cuidadoso que había estado practicando durante meses. «De la ciudad más peligrosa del mundo a un destino turístico. Las segundas oportunidades existen, ¿verdad?». El auto se detuvo frente a una enorme puerta de hierro forjado. Tras ella, se alzaba la legendaria Hacienda Nápoles, una de las propiedades más notables que había pertenecido a Pablo Escobar. Aunque la mayor parte del complejo original se había convertido en un parque temático años atrás, la mansión principal y varios acres de terreno habían sido puestos en venta recientemente por el gobierno colombiano después de años de disputas legales. Van Damme había sorprendido al mundo del entretenimiento cuando anunció su intención de comprar la propiedad. Los tabloides especulaban sobre sus motivos. ¿Era una estrategia publicitaria para relanzar su carrera? ¿Un proyecto para un reality show? ¿O simplemente una extravagancia de una estrella de acción envejecida? La realidad era mucho más personal. «Señor Van Damme, bienvenido». Clara Arango, una elegante mujer de mediana edad, lo esperaba en la entrada. Como representante de la agencia inmobiliaria encargada de la venta, había estado en contacto con él durante meses. «¿Está listo para ver su nueva propiedad?». Van Damme respiró profundamente. «Listo». Mientras caminaban por los amplios terrenos, Clara detallaba las renovaciones realizadas y los aspectos históricos que se habían preservado. La mansión, una imponente estructura de estilo colonial con toques modernos, se alzaba majestuosa al final de un camino flanqueado por palmeras. Como sabe, la propiedad ha pasado por muchas manos desde sus días más notorios, explicó Clara. El gobierno la confiscó en los 90, luego fue comprada por inversionistas que nunca concretaron sus planes y finalmente regresó al control estatal. La estructura principal ha sido renovada, pero muchas áreas del terreno permanecen prácticamente intactas. Al entrar en la mansión, Van Damme sintió el peso de la historia. Los pisos de mármol italiano, las columnas ornamentadas, las ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Todo respiraba una opulencia que contrastaba con el oscuro legado de su antiguo propietario. ¿Y los búnkeres?, preguntó Van Damme mientras recorrían el salón principal. En los documentos mencionaban estructuras subterráneas. Clara asintió, su expresión tornándose seria. El búnker principal fue sellado por orden judicial. Nadie ha entrado allí en años. Hay rumores, por supuesto, historias sobre tesoros escondidos, documentos comprometedores, pero oficialmente todo fue inspeccionado y vaciado. Esa noche, después de que Clara se marchara, Van Damme se quedó solo en la enorme mansión. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el canto de las aves tropicales en los jardines. Se sirvió un vaso de whisky y salió al balcón principal. Desde allí podía ver las luces de Medellín extenderse como un manto de estrellas. La ciudad había cambiado, transformándose de un epicentro de violencia a un símbolo de reinvención.
¿Qué estoy haciendo aquí realmente?, se preguntó en voz alta. La respuesta llegó en forma de recuerdos. Su hermano menor, Pierre, fascinado con la infame historia de Pablo Escobar, coleccionando artículos y documentales sobre el narcotraficante. Pierre, quien había muerto 2 años atrás de cáncer, dejando un vacío en la vida de Van Damme que ningún éxito profesional podía llenar. «Te lo prometí, hermano», murmuró. «Dije que encontraría la verdad». Antes de morir, Pierre le había confiado una teoría: que su padre biológico, a quien nunca conocieron, había tenido conexiones con el cartel de Medellín en los años 80. Una fotografía antigua mostraba a un hombre que se parecía sorprendentemente a su padre adoptivo, junto a alguien que podría ser Pablo Escobar, en lo que parecía ser esta misma mansión. Van Damme sacó la fotografía desgastada de su billetera y la estudió bajo la tenue luz del balcón. Si existía alguna pista sobre el pasado de su familia, estaría aquí, en esta mansión cargada de secretos. Un ruido sutil lo sacó de sus pensamientos. Provenía del interior de la casa, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Van Damme se tensó, sus instintos de décadas como actor de películas de acción poniéndolo en alerta. «¿Quién anda ahí?», llamó, entrando nuevamente a la casa. No hubo respuesta, pero el ruido continuó, ahora claramente identificable como pasos. Provenían de abajo, quizás de un sótano o un nivel inferior que no habían incluido en el recorrido. Con cautela, Van Damme siguió el sonido hasta llegar a una puerta disimulada bajo la escalera principal. Estaba entreabierta, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Dudó por un momento. Luego encendió la linterna de su teléfono y comenzó a bajar. Los escalones de piedra eran antiguos, gastados por el uso. Al llegar al fondo, se encontró en un corredor estrecho que parecía extenderse bajo toda la mansión. «Esto no estaba en los planos», murmuró. El pasillo terminaba en una puerta metálica oxidada. Van Damme intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mientras examinaba la cerradura, notó que alguien había estado allí recientemente. Había marcas frescas en el polvo del suelo. De pronto, un golpe seco resonó detrás de la puerta, seguido por lo que sonaba como una voz amortiguada. Van Damme retrocedió, sorprendido. No estaba solo en la mansión. «¿Quién está ahí?», gritó, golpeando la puerta con el puño. El silencio volvió a reinar, pero ahora estaba cargado de tensión. Van Damme sacó su teléfono para llamar a seguridad, solo para descubrir que no tenía señal en el subterráneo. Mientras subía las escaleras para buscar ayuda, no podía sacudirse la sensación de que acababa de abrir una caja de Pandora. Lo que había comenzado como un homenaje a su hermano y una búsqueda de respuestas familiares, ahora parecía estar convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Al llegar a la planta principal, encontró la puerta principal abierta. Alguien había entrado a la mansión mientras él exploraba el sótano. Sobre la mesa del recibidor, donde no había nada antes, ahora reposaba un objeto que hizo que su corazón se acelerara. Una vieja llave oxidada junto a una nota que simplemente decía: «Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Por su bien, váyase». La mañana siguiente amaneció con una llovizna típica de Medellín, creando una neblina que envolvía los jardines de la mansión. Van Damme había dormido poco, alternando entre vigilar las entradas y revisar cada rincón de la planta principal. Quien hubiera dejado la nota no había regresado, pero la inquietud persistía como una sombra. Durante el desayuno, preparado por Ana, la cocinera local que había contratado, Van Damme intentó mantener una apariencia de calma mientras consideraba sus opciones. La llave oxidada descansaba pesadamente en su bolsillo. ¿Conoció al antiguo vigilante de la propiedad?, preguntó casualmente a Ana, mientras ella servía café colombiano recién hecho. «¿Don Hernando?», respondió Ana, sus manos arrugadas trabajando con eficiencia. «Claro, cuidó este lugar por más de 20 años, hasta que su salud se lo impidió. Vive en el poblado ahora, no muy lejos de aquí». Van Damme asintió,
agradecido por la información. Un vigilante de largo plazo podría conocer los secretos de la propiedad mejor que cualquier agente inmobiliario. ¿Cree que podría darme su dirección? Me gustaría hablar con él sobre la historia de la casa. Ana pareció dudar, pero finalmente asintió. Es un buen hombre, señor. Ha visto mucho, pero habla poco. Le escribiré la dirección. 2 horas más tarde, Van Damme estaba sentado en la modesta sala de estar de Hernando Suárez, un hombre de unos 70 años cuyo rostro curtido reflejaba décadas bajo el sol colombiano. A pesar de su edad y su bastón, Hernando mantenía una postura recta que delataba su pasado militar. No esperaba que el nuevo dueño viniera a visitarme, comentó Hernando, observando a Van Damme con ojos perspicaces. Menos aún una estrella de Hollywood. No vengo como estrella, respondió Van Damme. Vengo como un hombre con preguntas sobre mi nueva propiedad. Hernando sonrió levemente. Todos los que compran esa casa vienen con preguntas, señor Van Damme. La cuestión es, ¿realmente quiere las respuestas? Van Damme sacó la llave oxidada y la puso sobre la mesa de café entre ellos. Alguien entró anoche en la mansión y dejó esto, junto con una advertencia para que me fuera. El rostro de Hernando palideció visiblemente. Así que han comenzado de nuevo, murmuró, más para sí mismo que para Van Damme. ¿Qué ha comenzado? ¿Quiénes son ellos? Hernando se levantó con dificultad y se acercó a una vieja cómoda. De uno de los cajones extrajo una fotografía enmarcada y se la entregó a Van Damme. Los fantasmas nunca se fueron realmente de esa casa, señor. Solo aprendieron a esconderse mejor. La fotografía mostraba a un grupo de hombres frente a la mansión, a principios de los años 90, a juzgar por la ropa y la calidad de la imagen. En el centro estaba un joven Hernando en uniforme de guardia, y a su lado, varios hombres con expresiones severas. Estos hombres eran los contadores de Escobar, explicó Hernando. Administraban el dinero, las rutas, los contactos. Muchos murieron cuando cayó el cartel, otros fueron a prisión. Pero algunos simplemente desaparecieron, se reinventaron. Van Damme estudió las caras, buscando algún parecido con el hombre de la fotografía de su hermano. ¿Y los subterráneos? La llave debe abrir algo allí abajo. Hernando suspiró profundamente. Hay túneles que no aparecen en ningún plano oficial. Escobar era paranoico, siempre quería rutas de escape. Pero además de los túneles, hay almacenes, lugares donde guardaba, cosas que no quería que nadie encontrara. ¿Dinero? A veces dinero sí, pero también documentos, evidencia, nombres. Hernando hizo una pausa, evaluando cuánto decir. La gente piensa que conoce la historia del cartel de Medellín, pero solo conocen lo que salió en las noticias. Los verdaderos secretos, los que podrían arruinar familias respetables hoy en día, esos siguen enterrados. Van Damme sacó entonces la fotografía de su supuesto padre biológico. ¿Reconoce a este hombre? Hernando tomó la foto con manos temblorosas, ajustándose los anteojos para verla mejor. Su expresión cambió sutilmente. ¿Dónde consiguió esto? Era de mi hermano. Creía que nuestro padre biológico tuvo alguna conexión con el cartel. Hernando devolvió la fotografía con cuidado, como si fuera un objeto peligroso. Este hombre se hacía llamar Jean Bertrand, francés o belga, nunca quedó claro. Era uno de los contactos europeos de Escobar, manejaba las cuentas en Suiza y Luxemburgo. El corazón de Van Damme dio un vuelco. Su apellido original, antes de ser adoptado, era Bertrand. ¿Qué pasó con él? Desapareció en 1992, poco antes de la caída de Escobar. Algunos dicen que se llevó millones, otros que Escobar lo mandó matar por traidor. Hernando hizo una pausa. Pero yo siempre creí que simplemente cambió de identidad y empezó de nuevo en algún lugar. Era un hombre adaptable.
Van Damme sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba mucho para completar el rompecabezas. ¿Y esta llave? ¿Sabe qué abre? Hernando miró la llave con aprensión. Parece ser de uno de los almacenes del nivel inferior. Si es la que creo, abre una sala que nunca fue registrada oficialmente. Escobar la llamaba la biblioteca. Al regresar a la mansión esa tarde, Van Damme encontró a Clara Arango esperándolo en la entrada. Su expresión profesional no lograba ocultar completamente su preocupación. «Señor Van Damme, no esperaba verlo hoy», dijo extendiendo una carpeta. «Traje los documentos finales de la propiedad para su firma». Van Damme la invitó a pasar, consciente de que podría obtener más información de ella. «Clara, ¿alguna vez ha oído hablar de un lugar llamado la biblioteca en la propiedad?» La mujer se detuvo a medio paso, su compostura vacilando momentáneamente. «Eso es solo un rumor», respondió con cuidado, «parte del folclore que rodea a la mansión». «Los rumores suelen tener un origen», insistió Van Damme. «¿Qué se dice exactamente?» Clara dejó la carpeta sobre la mesa y pareció considerar sus palabras. «Se dice que Escobar guardaba registros detallados de todas sus operaciones, nombres, fechas, montos, fotografías, una especie de seguro de vida, si quiere. Documentación que podría implicar a personas que hoy son respetables empresarios, políticos, incluso figuras internacionales. Y nadie encontró estos registros cuando confiscaron la propiedad». «Oficialmente no. Hubo búsquedas exhaustivas, por supuesto, pero...» Clara se encogió de hombros. «¿Una propiedad de este tamaño, con tantos escondites potenciales?» Van Damme asintió, fingiendo casualidad. «¿Tiene usted algún interés personal en esta historia? Parece conocerla bien». Por un instante, algo cambió en los ojos de Clara. Un destello de algo que podría ser miedo o quizás determinación. «Es mi trabajo conocer las propiedades que vendo, señor Van Damme, especialmente una con tanta historia». Recogió su bolso. «Los documentos están listos para su firma. No necesitan ser procesados inmediatamente. Tómese su tiempo para revisarlos». Cuando Clara se marchó, Van Damme se quedó contemplando los documentos sin verlos realmente. Su mente estaba en el subterráneo, en la puerta cerrada que podría contener respuestas sobre su pasado familiar. Esperó hasta que la noche cayó sobre Medellín. Armado con una linterna potente, guantes y la llave oxidada, descendió nuevamente al sótano. El pasillo estaba tal como lo había dejado, pero ahora notó detalles que había pasado por alto en su primera visita. Marcas en las paredes que parecían indicar un código o sistema de navegación. Manchas de humedad que formaban patrones sospechosamente regulares. Llegó a la puerta metálica y tras un momento de duda, insertó la llave en la cerradura. El mecanismo, aunque oxidado, cedió con un chirrido metálico. La puerta se abrió revelando una habitación de tamaño mediano, sorprendentemente bien conservada. Estanterías metálicas cubrían las paredes, llenas de cajas y carpetas etiquetadas meticulosamente. En el centro había una mesa de trabajo con una vieja máquina de escribir y lo que parecían ser mapas. «La biblioteca», murmuró Van Damme, entendiendo ahora el nombre. Con cuidado comenzó a examinar las carpetas. Estaban organizadas por años y regiones. Europa, 1985-1987. Norteamérica, 1988-1990. Bancos suizos, contactos políticos. Un archivo completo de las operaciones internacionales del cartel de Medellín. Pero lo que llamó su atención fue una caja más pequeña, etiquetada simplemente como Bertrand. Con manos temblorosas la abrió. Dentro encontró una colección de fotografías, cartas y documentos relacionados con Jean Bertrand. Había pasaportes con diferentes nombres pero la misma cara, estados de cuenta bancarios de instituciones suizas y luxemburguesas y correspondencia en francés que parecía detallar transferencias de grandes sumas de dinero. Y luego,
Al fondo de la caja, encontró algo que le heló la sangre. Una fotografía de una mujer joven sosteniendo a un bebé, con una nota manuscrita en el reverso. Jean-Claude y Marie, 1960. Era su madre biológica, una mujer de la que apenas tenía recuerdos, sosteniendo lo que debía ser él mismo de bebé. Mientras procesaba esta revelación, un sonido a sus espaldas lo alertó. Se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con un hombre mayor, elegantemente vestido, que le apuntaba con una pistola. «Debería haber hecho caso a mi advertencia, señor Van Damme», dijo el hombre en un español fluido con acento francés. «Algunos secretos están mejor enterrados». Van Damme levantó las manos lentamente, evaluando sus opciones. El hombre parecía tener unos 70 años, pero su postura y la firmeza con que sostenía el arma indicaban experiencia. «¿Quién es usted?», preguntó Van Damme, manteniendo la voz calmada. «Alguien que ha trabajado duro durante 30 años para mantener esta habitación sellada», respondió el hombre. «Y ahora usted llega, comprando la mansión, haciendo preguntas». «Estoy buscando información sobre Jean Bertrand», explicó Van Damme. «Tengo razones para creer que era mi padre biológico». Algo cambió en la expresión del hombre, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Jean Bertrand está muerto», declaró con firmeza. «Y si tiene algún sentido de autopreservación, aceptará esa respuesta y se marchará de Colombia». Van Damme señaló la caja con los documentos. «La evidencia dice lo contrario. Y hay más aquí, ¿verdad? No solo sobre Bertrand, sino sobre todos los colaboradores de Escobar que nunca fueron capturados». El hombre avanzó lentamente, el arma aún apuntando firmemente. No tiene idea en lo que se está metiendo. Hay personas, familias enteras, cuyas vidas dependen de que esta información permanezca enterrada. «¿Familias como la mía?», replicó Van Damme, su voz endureciéndose. «¿Cuántos hijos como yo crecieron sin saber quiénes eran sus padres realmente? ¿Cuántas mentiras se han construido sobre los cimientos de lo que pasó aquí?». Por un momento, pareció que el hombre estaba considerando sus palabras. Luego, un ruido en el pasillo fuera de la habitación distrajo a ambos. «No estamos solos», murmuró el hombre alarmado. Antes de que Van Damme pudiera reaccionar, se escucharon pasos rápidos acercándose. El hombre apagó su linterna y se movió hacia un rincón oscuro, haciendo un gesto para que Van Damme guardara silencio. 3 figuras aparecieron en la puerta, iluminando la habitación con sus propias linternas. Eran hombres armados, vestidos de negro, con un profesionalismo que sugería entrenamiento militar o policial. «Revisen todo», ordenó uno en voz baja. «Busquen específicamente los archivos de 1989 a 1991 y cualquier cosa relacionada con el ingeniero». Van Damme se agachó detrás de la mesa central, observando. Estos no eran simples ladrones. Estaban buscando algo específico, algo que probablemente estaba relacionado con los secretos que el hombre armado tanto temía que se revelaran. En la penumbra, sus miradas se encontraron. Van Damme comprendió que, al menos temporalmente, compartían un enemigo común. Sin palabras, llegaron a un acuerdo tácito. Primero sobrevivir, luego resolver sus diferencias. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de verdad familiar, se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Una carrera contra el tiempo para descubrir secretos que poderosos intereses estaban dispuestos a proteger a cualquier costo. La oscuridad de la habitación subterránea se volvió un aliado mientras Van Damme y el misterioso hombre armado permanecían inmóviles, observando a los intrusos metódicamente revisar las estanterías. Con movimientos precisos que delataban entrenamiento, los hombres de negro fotografiaban documentos y los guardaban en mochilas tácticas. «La caja de El Ingeniero no está aquí», murmuró uno de ellos, revisando su reloj.
Tenemos 10 minutos antes de que el perímetro deje de ser seguro. Sigan buscando, ordenó el que parecía ser el líder. Debe estar en alguna parte. Las coordenadas indicaban claramente esta habitación. Van Damme notó que el hombre a su lado se tensaba al escuchar la mención de el ingeniero. Sin hacer ruido, el desconocido sacó lentamente un teléfono y presionó una secuencia de teclas. Segundos después, una explosión distante sacudió la mansión, seguida por alarmas y el sonido de cristales rompiéndose. «¡Perímetro comprometido!», exclamó uno de los intrusos en su radio. «¡Aborten! ¡Aborten!». Los tres hombres abandonaron rápidamente la habitación, dejando atrás algunas carpetas desperdigadas. Cuando el eco de sus pasos desapareció en el corredor, el hombre mayor encendió nuevamente su linterna. «Tenemos 5 minutos antes de que vengan refuerzos», dijo secamente, guardando su pistola. «Tome lo que busca y vámonos». Van Damme recogió rápidamente la caja con los documentos de Bertrand. ¿Quién es el ingeniero? ¿Y quiénes eran esos hombres? Preguntas para después, cortó el hombre, dirigiéndose a una estantería al fondo de la habitación. Movió varios libros y presionó un mecanismo oculto, revelando una pequeña puerta disimulada en la pared. «Este túnel nos llevará a 2 cuadras de aquí. Vamos». Sin muchas opciones, Van Damme lo siguió. El túnel era estrecho pero sorprendentemente bien construido, con luces de emergencia que se activaron automáticamente a su paso. Avanzaron en silencio durante unos 10 minutos hasta llegar a unas escaleras de metal que conducían a una trampilla. «Estamos debajo de un viejo taller mecánico», explicó el hombre mientras subían. «Ahora es un almacén de repuestos, pero el dueño es confiable». Emergieron en un cuarto trasero lleno de cajas con piezas de automóviles. El hombre cerró la trampilla y la cubrió expertamente con una alfombra y varias cajas, haciendo que fuera prácticamente indetectable. «Sígame y no hable», instruyó, guiándolo a través del almacén hasta una puerta lateral que daba a un callejón poco iluminado. Un sedán negro sin marcas distintivas los esperaba. El hombre le indicó a Van Damme que entrara, y minutos después se alejaban del área mientras sirenas de policía se escuchaban en dirección a la mansión. «Ahora», dijo Van Damme cuando estuvieron en una avenida principal, mezclados con el tráfico nocturno de Medellín, «creo que me debe algunas explicaciones». El hombre condujo en silencio por unos momentos, observando ocasionalmente el espejo retrovisor para asegurarse de que no lo seguían. «Mi nombre es Logan Dubois», dijo finalmente. «Fui socio de Jean Bertrand en los años 80. ¿Socio en qué exactamente?». Logan esbozó una sonrisa sin humor. «En todo lo que fuera rentable, señor Van Damme. Movimientos financieros principalmente. Bancos, transferencias, inversiones, lavado de dinero, si prefiere el término directo». «¿Y conoció a mis padres? ¿A mi madre biológica?». Lorenta asintió lentamente. «Marie era una mujer extraordinaria, demasiado buena para Jean, si me pregunta». Giró hacia una calle secundaria, adentrándose en un barrio residencial de clase media. «Murió cuando usted era muy pequeño, un accidente de auto. Al menos eso fue lo que se reportó oficialmente. ¿Está insinuando que no fue un accidente?». «En nuestro mundo, los accidentes rara vez son accidentales», respondió Logan con gravedad. «Especialmente cuando alguien sabe demasiado». Llegaron a una casa discreta con un pequeño jardín. Logan activó un control remoto y el portón del garaje se abrió. Una vez dentro, con la puerta cerrada tras ellos, continuó. Jean temía por su vida y la de su hijo, así que hizo lo único que podía para protegerlo. Lo dio en adopción, asegurándose de que su nueva familia estuviera completamente desconectada de su pasado. Van Damme sintió una mezcla de emociones. Ira, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio al finalmente conocer parte de su origen. «Está vivo. Jean Bertrand está vivo».
Logan apagó el motor y se quedó mirando al frente. No lo sé con certeza. Desapareció en 1992. Muchos piensan que Escobar lo mandó matar cuando sospechó que estaba colaborando con las autoridades americanas. Otros creen que logró escapar con una nueva identidad. Entraron a la casa, una vivienda modesta pero cómoda que parecía pertenecer a un jubilado común. Nada en ella sugería conexión con carteles de drogas o fortunas ilícitas. Lo que sí sé, continuó Laurent, mientras encendía las luces y activaba lo que parecía ser un sofisticado sistema de seguridad, es que dejó algo para usted. Algo que se suponía que recibiría si alguna vez descubría la verdad sobre sus orígenes. De una caja fuerte oculta tras un cuadro en la sala, Laurent extrajo un sobre amarillento. Esto ha estado bajo mi custodia por más de 30 años. Van Damme tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y una llave antigua, diferente a la que había usado para abrir la biblioteca. La carta, escrita en francés, comenzaba: «Para mi hijo Jean-Claude, si algún día lees esto». Mientras Van Damme leía en silencio, Laurent preparó café en la cocina, dándole privacidad. La carta era una confesión y una explicación. Jean Bertrand describía cómo había comenzado trabajando para bancos europeos legítimos antes de ser reclutado por el cartel para gestionar sus finanzas. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y por supuesto comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.